Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, he pasado las últimas semanas buceando casi a diario delante de la madriguera de un pulpo, con el objetivo de que se acostumbre a mi presencia y poder grabar esos momentos íntimos que de otra forma sería imposible, cómo construye la madriguera, cómo interacciona con otros pulpos, quizás si tengo suerte, cómo encuentra pareja, cómo caza. Y claro, eso me ha obligado a realizar esperas largas debajo del agua, que no puedes hablar con nadie, que me ha permitido pensar y he pensado mucho en el día de hoy, ¿no? Es decir, tengo que sacar 15 minutos, 34 años buceando, 8.000 inmersiones. He tenido la suerte por el trabajo que hago de realizarlas por muchísimos sitios del planeta, desde el Ártico al Mar del Coral, el Pacífico Sur, Pacífico Central, Caribe, etcétera. Y siempre cuando hablo de mi trabajo, la gente me pregunta qué es lo que más te ha sorprendido, cuál es el animal más peligroso, qué es lo más bonito que has visto. Entonces, estando ahí debajo, al lado de ese amigo submarino que tengo ahora, pues intentaba encontrar esa especie, ¿no?, que reuniese el máximo de atributos, de belleza y de fiereza. Y me di cuenta, la tenía delante de mí, y es una planta. Es una planta que para mí, además, y es sorprendente, pero es el organismo marino más feroz que he conocido, hablando de ferocidad en el sentido de superioridad, de dominancia y de sometimiento al resto de las especies. Y por eso he escogido estos minutos y voy a hablaros el por qué hace años me fascinó, me enamoró y bueno, escogí ese compromiso personal, voluntario, de luchar por su conservación y luchar también por comunicar lo importante que es para nuestras vidas. Y bueno, ahora dice Roberto que soy el Relaciones Públicas, ¿no? Bueno, nuestro planeta es el resultado de millones de interacciones entre todas las especies durante millones de años de evolución. Y así ha llegado a tal y como lo conocemos. Y ese resultado intervienen absolutamente todas las especies. La gran mayoría de ellos la hacen pasando casi desapercibidas, como que no tienen importancia. Y solo hay unas pocas, muy pocas, que sobresalen por encima del resto, que tienen una capacidad superdotada para definir, para construir los escenarios naturales. Y una de ellas es esta planta. Y por eso los biólogos a esta especie las llamamos especies ingeniero. Aquí en la imagen estamos viendo el extremo norte de la isla de Formentera, algunos la conocerán. Esta zona está reconocida como, bueno, es un lugar, un paraíso. Playas preciosas, agua turquesa, cristalina, blanca arena. Es uno de los iconos del turismo mundial. Sus playas están reconocidas entre las más bonitas del mundo. Y nos sirven de ejemplo excepcional para poder explicar esa capacidad superdotada que he dicho que tiene esta planta y que tienen ciertas especies para dibujar nuestro planeta. Hace años, mirando esta imagen, reflexioné y dije, ¿cómo es posible que ese montoncito de arena, que si lo imaginamos en medio de la inmensidad del Mediterráneo, subsista al paso de los años y de los siglos? Cuando al final la arena es lo más volátil y está resistiendo los temporales, las corrientes, el viento y apenas se eleva 2-3 metros por encima de la superficie. Entonces, en busca de esa respuesta, me sumergí y me metí debajo del agua. Y lo que me encontré cuando llegué a estas islas hace 20 y pico años fue esto y me dejó con la boca abierta. Y fue enormes muros, auténticos diques sumergidos que ofrecían una protección evidente de esa frágil franja de arena que estábamos viendo en la superficie. Sin esta protección, la supervivencia de esa arena sería imposible. Y estos arrecifes están construidos por esta planta, la única especie vegetal en todo el planeta capaz de edificar arrecifes semejantes. Para buscar algo similar en la naturaleza tenemos que ir a latitudes tropicales y ahí tenemos los arrecifes de coral, que están fabricados entre diferentes especies de animales
los corales en combinación con la ayuda de algas unicelulares, pero sin el trabajo de todos juntos no son capaces. Y esta planta, ella sola, es capaz, en el trabajo incansable, a lo largo de los años, de los siglos, y con una antigüedad milenaria, edificar estos monumentos naturales que tenemos en ciertos lugares del Mediterráneo. Y esta planta es la Posidonia. Su nombre científico es Posidonia oceanica y su nombre común es algar. Curiosamente, ambos son un error, son equívocos, ¿no? No es un alga, el nombre coloquial pues no sorprende en la calle que se ponga un nombre que no es correcto a una especie biológica, al fin y al cabo debajo del agua que hay, algas. Es un poco más chocante que los técnicos pongan un nombre incorrecto, puesto que es Posidonia oceanica, y de oceánica no tiene nada porque es única y exclusiva del Mediterráneo. Bien, la Posidonia, como vemos por el aspecto, no nos recuerda a un alga, nos recuerda a una planta terrestre, tiene raíz, tiene tallo, tiene hojas y tiene incluso flores. Y es porque procede de plantas que vivieron en tierra. Hace millones de años comenzó la vida debajo en los océanos. Avanzó la evolución, las especies conquistaron el medio terrestre y unas pocas especies ambiciosas, innovadoras, siguieron evolucionando y quisieron volver a conquistar el medio marino. Y entre ellas está la Posidonia, por decirlo de una forma que es imprecisa biológicamente, pero sencilla y clara. Es como si un árbol en un momento dado decidió quiero volver al agua. ¿Y qué pasó? Pues que en el Mediterráneo entró una especie evolutivamente muy avanzada, con una carga genética importante, muy inteligente desde el punto de vista genético. Y eso le dio las herramientas para dominar absolutamente el ecosistema marino del Mediterráneo desde la superficie hasta los 50 metros, porque lo único que no consiguió resolver es su dependencia del sol, porque en ese paso por la Tierra lo que sí aprendió muy claro es que su más poderoso aliado era el sol, que le daba la energía para desarrollarse. Por eso, en los fondos que crece con más fuerza son los más iluminados. Y absolutamente colonizó toda la cuenca del Mediterráneo, convirtiéndose en el ecosistema más importante del Mediterráneo, y así está reconocido a nivel biológico. Y eso fue posible por un motivo, porque ella aprendió que la unión hace la fuerza y desarrolló una capacidad espectacular para de una planta convertirse en decenas, decenas en millares, millares en millones. Lo que pasa que estamos hablando de algo que está debajo del agua y por eso siempre hay un esfuerzo muy grande por comunicar y porque es difícil comprender, percibir, sentir algo que no vemos. En esta foto, que la saqué a propósito para la charla de hoy, antes de ayer, en primer término tenemos la isla de Formentera y al fondo tenemos la isla de Ibiza. Y podemos apreciar desde fuera todo el agua oscura es porque lo que tenemos es una inmensa pradera de Posidonia. Si se retirase el Mediterráneo, veríamos amplísimas superficies colonizando, dominando todo el Mediterráneo. Además, como especie superdotada, es capaz de construir paisajes de espectacular belleza como este. Y la Posidonia tiene la capacidad de liberar al medio ingentes cantidades de oxígeno. El oxígeno es un depurador de primera importancia capaz de matar virus y bacterias. Cuantas menos cosas haya en la columna de agua, ese agua será más limpia y más pura. Además, esos grandes arrecifes de 4, 5, 6 metros que veíamos frenan el oleaje y se decantan las partículas en suspensión. Igual que cuando nos vamos a tomar un café, si paramos de dar vueltas con la cuchara, se decanta enseguida el azúcar. Entonces, la consecuencia de ese efecto depurador de la Posidonia es aguas limpias y cristalinas. Y luego tenemos esas playas que decimos que están entre las más bellas del mundo. Y permítanme esto, pero es agua con denominación de origen de Posidonia. Y con esa capacidad de producir oxígeno se convierte en un auténtico pulmón del Mediterráneo. Y esto es un ejemplo muy bonito porque nos hace ver la capacidad, lo que influye en los océanos en nuestra vida en la Tierra. Pero no hablo de la vida en la Tierra de los que estamos cerca del agua, sino de la vida en la Tierra alejados de la orilla, alejados de mares y océanos.
porque más del 50% del oxígeno que respiramos procede del mar. Y es un buen ejemplo la Posidonia. Si cogemos exclusivamente el Parque Natural de Ses Salines, nombrado Patrimonio de la Humanidad precisamente por sus praderas de la Posidonia, por sus praderas de Posidonia, son 9.000 hectáreas. De esas 9.000 hectáreas, 6.000 se estarán ocupadas por Posidonia. En un cálculo muy sencillo del oxígeno que produce un metro cuadrado, del oxígeno que consume un ser humano en un minuto, solo esta franja produce el oxígeno para que respire el 50% de la población de Ibiza. Y además, la Posidonia tiene una capacidad de producir materia orgánica similar a la de un bosque tropical y haciendo ese trabajo se convierte en un inestimable aliado en la lucha que tenemos contra el cambio climático. Liberamos grandes cantidades de CO2 a la atmósfera por el uso de los combustibles fósiles y la Posidonia lo está rescatando, lo está acumulando en sus rizomas y en esos arrecifes, lo que se llama blue carbon, y luchando, condicionando las condiciones del clima. Y en ese proceso de producción se materializa en miles de toneladas de hoja que desprende en su ciclo anual y llegan a las playas con el viento, con la marea, con el oleaje. Y esas hojas van a proteger la playa, pero no solo eso, van a intervenir en su construcción de una manera muy inteligente, de una manera muy sabia por parte de la naturaleza. La hoja llega, retiene la arena y construye la playa, esa playa maravillosa, esas playas, las mejores del mundo, capas de Posidonia, arena, Posidonia, como se ve en la imagen de una playa rota después de un fuerte temporal. Y no solo eso, sino que además aporta el material. Es una fábrica de arena para la playa, que es fácil de percibirlo, fácil de apreciarlo cuando paseamos por la orilla. Si nos detenemos y miramos de cerca, veremos, reconoceremos los esqueletos de organismos marinos de nombres técnicos foraminíferos, equinodermos, moluscos, que viven dentro de la pradera de Posidonia. Y por eso, si nosotros ahora me encantaría que tuviésemos la oportunidad de poder ponernos unas gafas, ver una pradera y veríamos eso, el aspecto de una pradera. Sin embargo, otra cosa que es un término para mí incorrecto, no es una pradera, es una auténtica selva. Y el ejemplo es que veíamos en la arena los millones de organismos que viven dentro. Lo único que no es una selva a escala humana. Si nos pudiésemos miniaturizar y entrar dentro, veríamos los cientos de especies que dependen de las praderas de Posidonia y los millones de organismos que viven allí y que dependen de ellas para poder subsistir, constituyéndose en una auténtica reserva de biodiversidad. Pero la Posidonia está muriendo. Ha subsistido hace 5 millones de años cuando se desecó el Mediterráneo. Ha subsistido a las glaciaciones, que hubo cambios del nivel del mar de hasta 100 metros en el Mediterráneo. Pero lo que no ha podido, o lo que no puede, es cuando hemos llegado nosotros, luchar contra nosotros, que estamos intoxicando el agua a través de los millones de metros cúbicos que cada día vertemos en el Mediterráneo, agua sin depurar o insuficientemente depurada. Y además, hay otros ejemplos que no son los que amenazan la Posidonia a nivel global del Mediterráneo, pero sí a nivel local. Y son buenos ejemplos porque nos permiten ver la capacidad que tenemos el ser humano para destruir en muy poco tiempo lo que la naturaleza ha necesitado miles de años o siglos en construir. Y eso tiene que invitar a una reflexión. Y pongo un clip de vídeo porque más vale una imagen que... Ese ancla que estuvo durante 8 horas destruyó 3 siglos de trabajo de la Posidonia en ese crecimiento lento que tiene. Bueno, hemos visto en estos minutos cómo la Posidonia es el primer ladrillo para hacer posible la existencia de esa playa maravillosa. Sin la pradera no existiría ese arrecife, sin el arrecife que protege la costa no existiría la playa, sin la playa no existirían las dunas y sin las dunas no existiría el bosque de detrás. Y ahí vemos esa capacidad superdotada como especie para condicionar el paisaje, influir en todas las especies, incluso hemos visto influir en el clima. Decía que
La naturaleza es el resultado de la participación de todas las especies. La mayoría de ellas lo hacen de una forma imperceptible y muchas de ellas las estamos perdiendo, pero aunque sea imperceptible, afectan y es importante. Y quería terminar simplemente diciendo que yo quiero vivir en un planeta que tenga todas las piezas, como quieres tener un reloj que tenga todos los mecanismos. Y me gustaría que dejásemos a nuestros hijos, a los que vienen detrás, y tenemos esa responsabilidad de dejar un planeta que tenga todas las piezas. Muchas gracias.